¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase. ¿Qué tal, Lau, Alexis, Franco, Jime? ¿Qué tal? Oli, buenos días. Bien, bueno, muchos temas para hablar, porque acá en Argentina obviamente ya se está acelerando el proceso político. Ayer comenzó en el Congreso el tratamiento de la ley Ómnibus, eso dejó bastante tela para cortar. Pero me parece que hay que empezar hablando de lo que está pasando en Ecuador, porque no solamente porque es un problema que tiene un alcance tremendo y que da cuenta de un Estado que en pocos años, en menos de una década, ha colapsado. Y eso, por supuesto, nos trae preocupación. Y las imágenes, cualquiera que haya visto imágenes de lo que pasó ayer, tiene que sentirse preocupado. Sino porque existe el temor a que lo que estamos viendo en Ecuador sea de alguna manera un reflejo de un futuro posible para otros países de América Latina, incluyendo a la Argentina. Porque la verdad es esa, no estamos a salvo y de hecho en una escala muy diferente, pero en la provincia de Santa Fe el narco está instalado en el territorio nacional y sabemos que no hay todavía fórmulas ni herramientas para solucionar ese problema, para erradicar ese problema. Y además es un tema que, a diferencia de lo que pasó en su momento en Colombia o en México, donde había otros factores que explicaban ese proceso y además fueron procesos más graduales, acá lo que hubo fue prácticamente una toma por parte del narcotráfico de un Estado, de un país, en pocos años. Y eso es lo que hace que nadie se pueda sentir a salvo. Vamos a ir viendo, mientras charlamos, algunas de las imágenes que tenemos de ayer, para quienes no pudieron hacerlo, para entender un poco más de lo que estamos hablando. En principio tenemos que hablar, y ahora lo repasamos con Laura, pero de un ataque aparentemente coordinado de varios grupos narcos a distintos lugares, un canal de televisión, universidades y demás, las calles también de las principales ciudades de Ecuador, y la respuesta de un Estado que declaró la guerra. Sí, en realidad, bueno, obviamente nada empieza en un día particular, No, claro, pero ya teníamos el domingo que se había escapado el principal narco, o el que el Estado ecuatoriano considera que era el principal narco, que el mismo gobierno reconocía el lunes que en realidad no tenía muy en claro cuándo se escapó. En las últimas horas te decía ni cómo se escapó, se había filtrado información y no sabían dónde estaba. Acto seguido empiezan de vuelta a haber motines. El lunes se declara el estado de sitio, el estado de emergencia, un poco ya siguiendo en espejo lo que hizo Bukele en El Salvador. Recordemos que El Salvador supo ser uno de los países con mayor tasa de homicidio en el mundo. La bajó a fuerza de un estado de sitio absoluto, donde no existen los derechos constitucionales y donde todo el mundo es detenido por presunción de presunción. Él quiere imitar esas mismas cárceles, imita el estado de sitio. Y con esa amenaza de estado de sitio, con las Fuerzas Armadas pudiendo intervenir directamente en las cárceles, era como el principal campo de batalla en este momento con esas organizaciones criminales, es que el martes, ayer, vemos lo que claramente es un ataque coordinado. Vemos más de 50 atentados con explosivos en las principales ciudades, Guayaquil siendo uno de los centros, ¿no? Guayaquil es el corazón económico, es el principal puerto de Ecuador y casualmente, como vamos a hablar, siendo que Ecuador se convirtió en un paraíso fiscal en todo sentido para el crimen organizado y para el narcotráfico, es por donde sale, ¿no? Es el puerto por donde sale. Es que ahí quería hacerte una observación. Hay diferencias, si bien hay puntos de contacto, pero hay diferencias entre el fenómeno de la violencia que había en El Salvador, que tenía que ver más con las maras, que son pandillas, que están metidas en el narcotráfico y que tienen vínculos con el narcotráfico, pero que no es su característica principal, que estos grupos que están organizados y financiados directamente por el narcotráfico internacional. Es decir, hay un caudal de recursos muy distinto en un caso y en el otro. Es muy distinto, hay muchos elementos. Yo creo que lo primero que tenemos que decir que es importante, porque Argentina está pasando un momento de mucha sensibilidad, ¿no? Estamos en una situación no solo de crisis económica muy fuerte, sino que hay mucho temor al devenir político de este gobierno, ¿no? A lo que puede significar, a cómo puede cambiar el país.
Y yo lo que vi ayer era que inmediatamente, como Milei muchas veces utilizó Ecuador como un ejemplo para dolarizar, para hacer su tan prometida dolarización, inmediatamente la gente decía, bueno, si dolarizamos terminamos acá. Y yo lo que digo es, y con esto no quiero ni que parezca que estoy defendiendo la dolarización, porque no la defiendo, pero sí digo, no es simplemente dolarizar lo que pasó, ¿no? Ecuador dolarizó en el 2000, y lo que tenemos, y quizás podemos utilizar ahora un tuit del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es cualquier cosa menos, podemos plantearlo como, no sé, kirchnerista, correísta, evista, es el de Claver Carone. Claro, pero bueno, en ese momento no estaba Claver Carone, esto es de 2019, y era el BID reivindicando la baja de la tasa de homicidios y de la inseguridad en Ecuador. Y fíjense que entre una de las cosas, para los que no están pudiendo verlo por YouTube, una de las cosas que reivindica es que gracias a los créditos que se habían dado, se había convertido en una de las policías mejor pagas de América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad que hace 23 años que está dolarizado Ecuador y que eso después vamos a ver cómo permitió que se convirtiera en un paraíso fiscal para entrar y salir dólares de manera más simple. Pero con el gobierno de Correa lo que había pasado es que había bajado de la tasa más o menos de 22% los asesinatos por 100.000 habitantes a alrededor de, creo que era 5 o 6, se había convertido en el segundo o el tercer país más seguro de América Latina. Y esos números, empiezan a crecer en el 2017, cuando se va, pese a que muchos analistas le critican algunas medidas de los últimos tiempos a Correa, que tienen que ver con desarmar cierto aparato de inteligencia, pero digo, ningún analista, por más anticorreísta que sea, y lo vimos ayer en TN o en La Nación Maya, no me acuerdo bien fue, ninguno puede desmentir los datos que desde 2017, que es el último año del gobierno de Correa, en adelante, la escalada de asesinatos, de violencia armada en Ecuador, crece como no creció en ningún país de la región. Hasta convertirse hoy prácticamente, está cabeza a cabeza con los países más violentos de Centroamérica. Estamos hablando de El Salvador y de Ecuador. Son dos países dolarizados igual. Es como que va en contra de esta hipótesis. Lo que digo es, no es solamente la dolarización. Por ejemplo, ¿qué viene con la dolarización? Viene que también con Moreno, que es el vicepresidente, el que fue el vicepresidente Lenín Moreno, que fue primero vicepresidente Correa, después termina siendo su delfín y después lo termina traicionando en términos ideológicos, en términos de persecución judicial, en términos de todo. Y lo que hace es desarma su política de integración de las bandas juveniles. ¿No? Claro. Analistas te dicen que la política de Correa para integrar a las bandas juveniles y que los jóvenes puedan tener vínculo con el Estado sin salirse de esas bandas que no llegaban a ser malas, pero tenían algo de esa construcción de el Estado nos dejó afuera, entonces nos organizamos por fuera. Dice, esa integración, dicen los analistas de seguridad, ayudó mucho a bajar. También se construyó mucho desde el mapeo de los cultivos, algo que se desarmó completamente. Yo leía analistas de Ecuador ayer que decía, desde el 17-18 no se mapea más. O sea, Colombia, Perú, todos mapean, no se mapea más, no se sabe qué se cultiva, no se sabe qué se hace. Claro, no se sabe dónde están. Claro, es que es eso. Las fronteras se volvieron... Claro, se después de 2017 fue un desarme del Estado. Se desfinanció las policías, digamos, se generó un Estado completamente infiltrable. Quería volver un poco para atrás, porque a veces uno da cifras y cuesta entender qué significan esos números. Cuando asume Correa en 2007, vos decías, tenía 22 muertes violentas cada 100.000 habitantes aproximadamente Ecuador. Esa es la cifra que tiene hoy Rosario. Lo dejó con 5,6. Esa es la cifra que tiene hoy la provincia de Buenos Aires. Grosso modo. Creo que ahora está un poquito más abajo. Pero para que se entienda el proceso de transformar una situación de emergencia como la de Rosario en una década, en una situación de más normalidad, no porque en la provincia de Buenos Aires no haya homicidios violentos, pero claramente no es la situación como la de Rosario. Y ahora, en solamente 5 o 6 años, volver a una situación mucho más grave, porque ahora Ecuador debe estar cerca de los 40. Y creen, la proyección es a 45. Bueno, entonces... Porque además lo que pasa es que, como dicen, decía un analista muy bueno, está sitiada la sociedad, la economía está sitiada. Digo, más allá de la dolarización, si vos le preguntás hoy a los analistas qué es lo que no permite que haya desarrollo económico
y bienestar social en Ecuador es porque es imposible en términos, si abrís un negocio, te Claro. piden plata y si no, te secuestran. Bueno, O sea, ya no estamos hablando que es la dolarización, el corset. Se generó tal nivel, está en la crisis de seguridad, que el corset hoy es que no, el Estado no controla el territorio, no controla la recaudación, no controla la economía, no controla las y cárceles, eso porque obviamente. por la cantidad de recursos que tienen los narcos. Hay una entrevista que dio Noboa, el actual presidente, cuando todavía era candidato, acá a TN, a Carolina Moroso, que es una periodista que la verdad está muy formada y que sabe mucho de estos temas, donde él explica perfectamente que la dolarización es un factor, pero también explica esto último que estabas diciendo. La potencia económica del narco es tan grande que el Estado legal de Ecuador no tiene forma de hacerle frente. Veámoslo. ¿Cuándo es y cómo es que ha avanzado tanto territorialmente el narco en Ecuador? Primero, porque no ha habido un control fronterizo real, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos, porque estamos dolarizados, que eso es un elemento que ayuda al narcoterrorismo. No tiene que cambiar moneda, es simplemente entran dólares, salen dólares. No hay el rastro cambiario. Y pues el Ecuador tiene también el tercer puerto de mayor volumen de contenedores en Latinoamérica. Es fácil el tráfico de esa manera. Entonces es un estado que se presta, si es que no tiene un control real portuario y fronterizo, a organizaciones narcoterroristas. ¿Y hubo connivencia de la política? ¿Hay complicidad de una parte de la política con el narcotráfico en Ecuador? El narcoterrorismo entra a diferentes instituciones, entra a la policía, entra al ejército y entra a políticos y ministerios claves. Entonces, es la manera en que operan. Porque tienen tanto dinero, se calcula que del Ecuador salen aproximadamente 2.000 toneladas de coca al año. Eso al precio de mayorista es 60.000 millones de dólares. Ese es el valor de la deuda externa del Ecuador. Es el 58% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Hoy en día exportamos o salen de puertos ecuatorianos el equivalente al 60% del Producto Interno Bruto en coca. Si sigue el ritmo en el que va el Ecuador de caída, ya en 2 años sería un total narcoestado. Bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? El volumen monetario que maneja el narcotráfico y cómo eso sirve para pasar por encima a cualquier estructura preexistente. Pero además no es solamente la dolarización, y acá traigo otro elemento que está en juego en la Argentina actual, que es la desregulación. Ujú. ¿Y qué es el libre comercio? Porque las desregulaciones hacen que los puertos sean tierra de nadie y... se me olvidó lo otro que iba a decir. Esto es lo que la falta de dormir. Dije la desregulación y... Sí, la propia dolarización también. O sea, pero, bueno, no importa. Y el libre comercio, perdón. ¿Por qué? Porque Ecuador viene de firmar varios tratados, perdónenme, tratados de libre comercio que aceleraron las ventas a distintos continentes, por ejemplo, de bananos, que es una de sus principales commodities que vende. Y en los últimos informes de distintas organizaciones vinculadas a tratar de relevar la venta del narcotráfico, se ve Claro. que se están traficando cada vez más en containers de bananos. claro. Digo, ¿no? Entonces, Dos mercancías, una legal y otra ilegal. Van entonces, por juntas. ejemplo, tenemos que, según la agencia de noticias Associated Press de Estados Unidos, el 2021, casi una tercera parte de la cocaína incautada por las autoridades, o sea, incautada, esto es lo que se llevó a incautar, en Europa, en el oeste y centro de Europa, provenía de Ecuador. Y esto es el doble de lo que se había registrado en 2018. Quiero decirte, esto escaló en los últimos años y es notorio cómo estuvo vinculado a las políticas públicas. Por eso digo, la dolarización ayuda, sí, pero también ayuda al resto de las políticas públicas, desregulación, de los controles estatales, tratados de libre comercio que lo único que hacen en ese contexto es permitir que además que salgan más fácil la cosa, salga cualquier cosa. Por ejemplo, no solamente es Lenín Moreno, el expresidente, ¿no? Lasso, su cuñado, si no me equivoco, pero es un familiar, estoy casi segura que es su cuñado, está siendo investigado ahora por vínculos con la mafia libanesa en términos de esta exportación de cocaína al centro de Europa. Entonces, toda la política quedó infiltrada, pero justamente por esto, porque, por ejemplo, ayer me decían que entre 2016 y 2020 hubo solamente 6 condenas
de lavado de dinero y fueron solamente a personas y nunca involucran ningún tipo de estructura organizativa. Creo que son un par más que acá en Argentina, ¿no? Lo que digo es, no es que, escuché a un analista ayer que decía esto no es corrupción. No es que hay Claro. 1, 2, 3 personas corruptas. El Es otro Estado está fenómeno. totalmente infiltrado. Es que el narcotráfico ocupa espacios que el Estado deja vacantes en un primer momento hasta que cobra la fuerza suficiente para poder avanzar por su propia prepotencia. Yo siempre menciono el mismo caso. No es casual que el narcotráfico se haya instalado en Santa Fe después de que se terminaran casi 3 décadas de gobiernos peronistas. El peronismo en Santa Fe tenía un aparato de territorial, dirían los que lo ven con buenos ojos, clientelar, dirían los que lo critican, muy extendido. Cuando asume el socialismo con Wiener, eso se retira del territorio y nada ocupa su lugar. Nada ocupa el lugar que ocupaba el Estado. Por algo, ¿cuándo llega el narcotráfico de Santa Fe a las primeras planas de los medios nacionales? En los primeros días de enero, si no me equivoco, de 2012, aunque puede ser un año más, cuando un grupo de narcos le dispara balea a unos militantes de Levita. ¿Se Claro. acuerdan? ¿Por qué? Porque había ahí una lucha por el territorio donde las organizaciones sociales querían acceder para hacer, poner comedores, para hacer ayuda social y demás, porque el Estado se había retirado. Lo ocuparon los narcos y cuando las organizaciones sociales trataron de recuperarlo, lo sacaron a tiros. No es lineal, pero claramente cuando el Estado se retrae, se facilita la tarea del narco. Y esto es claramente importante en este momento porque se está discutiendo en la Argentina un plan para retraer al Estado de la mayoría de los lugares donde hoy actúa, desde las fronteras Pero para mí hasta el territorio. el retroceso del Estado territorial es una consecuencia, de la misma manera que la militarización es una consecuencia. ¿Y por qué digo esto? En Ecuador, cuando te hablan de tráfico y te hablan de crimen organizado, te dicen, ojo, el narcotráfico es un elemento. Está la minería ilegal, Claro. ¿no? O sea, está el tráfico de armas, es el tráfico de todo, es el descontrol. Y eso tiene que ver primero con una desregulación, porque si no, a veces tengo miedo que volvamos al discurso que tanto escuchamos, algunos de chicos, en los 90, que era el Estado no ocupa un lugar y lo ocupa en otro. No, el Estado ocupa Claro. un lugar. Es lo que- Decide no entregarles el lugar a otra persona. La desregulación es entregarle el control a grupos privados. Y esos grupos privados hacen los negocios de de la manera más fructífera que encuentran. Y recordemos que Ecuador está entre 2 de los principales productores, en este caso de cocaína, pero también de un nivel de tráfico de armas, de personas como es Colombia, Perú. Digo, también lo afectó la desmovilización de las FARC, el acuerdo de paz con las FARC en Colombia, eso lo afectó porque la frontera dejó de estar controlada por una guerrilla para estar en disputa entre un montón de grupos armados, con un Estado colombiano que aunque Petro lo está tratando de rearmar, es débil frente a esa situación. Lo afectó el flujo de millones de personas que salieron de Venezuela, y las que llegaron a los países vecinos, son las personas en estado de más vulnerabilidad. No son las personas que llegan acá con diploma universitario, con cierta capacidad para reorganizar una vida. Entonces, estamos hablando de un país con un nivel de informalidad que es del 60, más o menos, por ciento. O sea, es un caldo de cultivo que en un Estado que desregula y entrega, y que eso hace que además se desfinancie. Ujú. Porque si la minería empieza a ser más redituable ilegalmente que legalmente, deja de entrar plata a las arcas del Estado. Entonces te empieza a achicar. Y como tenés que cumplir con el FMI, que es algo que también le pasa a Ecuador, Mirá. y recordemos, entonces como te tenés que achicar, ¿qué haces? Le pagás menos a la policía, le pagás menos a la penitenciaría, y le pagás menos... Y los grupos armados ilegales cada vez tienen más plata, y más plata, y más plata, y más plata. Y ahí es donde hay una competencia de ver quién empieza a tener los controles reales, de flujo de dinero, de control del territorio. Pero las decisiones iniciales para mí no es por control del territorio, es por decisión del Estado de entregar competencias. Claro, eso lo que vos decís es que la cesión del territorio es una consecuencia bajo la política de que el Estado se cobra en favor, por lo menos el discurso que se traduce o que se tradujo toda la vida acá en Argentina, es que el Estado se cobra para que el mercado, con ese nombre, anda a saber qué es, digo, te lo angelizan al mercado, ocupe ese lugar. Pero el mercado
no es un mercado legal, registrado, cuidadoso de las libertades civiles de los ciudadanos y ciudadanas. Son empresas que, como decís vos, su único objetivo, y para eso son empresas, es hacer dinero y lo hacen de la manera más eficiente para ellos que si el crean. mercado está en un lugar donde el control lo empiezan a tener grupos ilegales, el mercado va a negociar con los que tengan el control. El privado negocia con el que tenga el control porque es el que le garantiza que el negocio en el sentido correcto, digo, que funcione. Sí. Entonces, digo, ¿y por qué esto? Porque la reacción que vamos a ver ahora y que muchos temen en Ecuador, pese a que, como decías ayer, Nico, en el chat que hablábamos, ¿cuánto margen hoy hay para empezar a cuestionar cómo se están haciendo las cosas en Ecuador? Porque la situación es extrema. Pero lo que me decían a mí es que el miedo es que esto se convierta en el 2006 de México, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico y explotó en una cuestión sangrienta, con más narcoestado, con más infiltración del Estado por parte de los grupos criminales. Con infiltración del ejército por parte de los grupos criminales. Y que hoy incluso un presidente como López Obrador, pese a sus promesas de campaña, no puede desarmar. Porque quiso hacer que la seguridad esté en manos de civiles y tuvo que dar marcha atrás y dejarla en manos de los militares porque no tiene la posibilidad desde la construcción del Estado todavía de llevarlo a un lugar donde el mando sea civil. O sea, es muy difícil de desarmar esto, es muy difícil de desarmar 30, 40, 50 años de guerra interna, porque lo que cuando se habla de conflicto interno, a mí me preguntaban, ¿qué significa conflicto interno? Bueno, es el símil a una declaración de guerra. Lo que pasa es que la declaración de guerra es con alguien de afuera. Es adentro. Y a ver si tenemos no sé si tienen el tweet, la extrema derecha de Uruguay, para que sea una idea, ¿no? De cosas, cómo se empieza a Uruguay utilizar. también tiene extrema derecha. No, tiene extrema derecha y está dentro de la coalición de gobierno de la calle Pou. Así es. ¿No? Cabildo Abierto. Bueno, su líder ayer vinculaba y comparaba la declaración de conflicto interno que decretó el presidente de Ecuador con la que se decretó en el 72 en Uruguay contra los tupamaros. Y que muchos analistas, muchos dirigentes de derechos humanos, activistas, consideran que fue el puntapié inicial o el preludio del golpe del 73 que inaugura la dictadura. Claro. Ahí lo tienen. Al igual que el 15 de abril de 1972 en Uruguay, un gobierno democrático debe recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar a los que quieren pasarle por encima al Estado de Derecho. Esto explica por qué siempre aparecen quienes quieren disolver o desnaturalizar a las Fuerzas Armadas. Entonces aparecen los que critican el uso de las Fuerzas Armadas para seguridad interna como cómplices de los grupos criminales. Cuando en realidad cómplices desnaturalizar a las Fuerzas Armadas es ponerlas a luchar contra el narcotráfico, porque la naturaleza de las Fuerzas Armadas es otra. Lo más grave que lo de Manini es lo de nuestra canciller Mondino. No. Porque Mondino lo que hizo, no sé si tenemos el tweet, es en un país donde hasta Correa salió a bancar a Noboa en esta situación, acá le agregó la palabrita socialistas. Mondino dice respaldo total al gobierno democrático y al accionar de las fuerzas de seguridad contra el intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas. Nadie en Ecuador está hablando de vinculaciones políticas. En el mundo, salvo nuestra canciller, está hablando de vinculaciones políticas en este conflicto. Y esto no es un error, es una proyección. Y además hay que reivindicar algo. La Cancillería, casi al mismo tiempo, emite un comunicado oficial de la Cancillería impecable. Bueno, es la diferencia entre ser diplomático y ser tuitero. ¿No? Digo, la canciller es tuitera, no es diplomática. Del Estado argentino, donde no repite. O sea, vos fíjate que ella no impone esta lectura en el comunicado oficial de la Cancillería. Lo saca por su tuit, porque además tenemos un gobierno de tuiteros. Pero es peligroso, porque digo, puso socialista porque ya poner kirchnerista era muy fuerte. Pero están preparando el terreno para la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Que esto es algo que ayer Luis Petri, el ministro de Defensa, participó de 2 actos para tomarle juramento y puesta en funciones al nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto, que es el brigadier Isaac. Y el nuevo jefe de la Fuerza Aérea. Hizo un acto en defensa y el otro creo que fue en Palomar, pero no estoy seguro. Y en los discursos que dio, habló de innumerables desafíos en materia de defensa y dijo, somos conscientes de la necesidad de modificar nuestra legislación para ampliar nuestras capacidades.
Recién mencionaba el brutal atentado en Israel, porque también mezclan peras con manzanas, no solo con Ecuador, sino con Medio Oriente, conflictos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad argentina. Y dice, con nuestro decreto, el decreto del kirchnerismo, al cual le adjudican que el ejército no pueda actuar, aunque en realidad esto tiene que ver con un entramado, ley de defensa, ley de seguridad interior y ley de inteligencia, que fueron hechas en democracia por 3 gobiernos distintos. No podría haber sido repelido por nuestras Fuerzas Armadas, como si la Argentina estuviera en peligro de un ataque similar al de Hamas del 7 de octubre, que, insisto, es algo absolutamente distinto a lo de Ecuador y que absolutamente distinto incluso al peligro que puede representar el islamismo en la Argentina, que ya nos ha hecho 2 atentados, pero que no tienen nada que ver con lo que pasó el 7 de octubre. Cuál es la palabra, ¿no? Esto es algo que es una estrategia que usó George Bush desde el 2001 en adelante, antes inclusive, obviamente, pero se universalizó, que es todo es terrorismo. Claro. ¿No? Sí, claro. Todo es terrorismo. El ataque de Hamas es terror. Y nosotros, es una pelea perdida durante mucho tiempo. Hubo una discusión donde terrorismo es un adjetivo. O sea, una acción terrorista, una actitud terrorista, un grupo terrorista es el que intenta crear el terror. Quizás no tiene un objetivo inmediato, simplemente lo que quiere es instalar el terror. Bueno, se convirtió en un sustantivo, o sea, vos sos terrorista, no sos nada más, no tenés ideología, no tenés plan, no tenés nada. Entonces se vació de contenido. Sí, Entonces, es un significante vacío. lo que pasa ahora es que detener a 3 personas, que es el día de hoy que no sabemos qué pasó, como pasó el otro día que anunció la ministra de Seguridad, que tuvieron a 3 presuntos terroristas que venían con un paquete de Yemen. Porque hablaban raro. Porque hablaban raro, qué sé yo. Nunca supimos qué pasó ahí. A el terrorismo de Hamas, una organización armada palestina, nacido en el calor de una ocupación de más de 50 años militar, ¿no? Un conflicto que lleva más de 100 años, a lo que acaba de pasar con grupos de crimen organizado en Ecuador. O la reivindicación territorial mapuche en la Patagonia, es todo parte del mismo... Y si es todo lo mismo, todo se responde de la misma manera, con Fuerzas Armadas. Sí, pero acá el terrorismo fue el terrorismo de Estado en Argentina. Nosotros sí tenemos al significante vacío que decía Franquito, una palabrita que le agrega contenido y sabemos perfectamente lo que es. No fue la única experiencia, pero sí claramente la más justamente sembrar el terror. Exacto. Sí. Perdón, Franco, ya te doy pie, porque quería terminar con una cuestión. Hay que decir una cosa, las Fuerzas Armadas en la Argentina hoy en día están en contra de participar de conflictos internos. Es decir, no están de acuerdo con lo que está proponiendo Petri, con lo que propone Bullrich y con lo que imagina quizás Villarroel o Milei. También hay que decir que la discusión que empezó ayer en el Congreso respecto a la ley ómnibus, donde un sector del radicalismo y de otros partidos, que son los que se supone que van a tener la llave para que se apruebe o no, dijeron que podrían acompañar, pero impusieron una serie de condiciones o de cambios, que después podemos repasar. No están entre esos cambios la declaración de emergencia y cesión de facultades extraordinarias por consecuencia, en materia de seguridad y de defensa. Con esa declaración de emergencia y esa cesión de facultades, Milei podría modificar las leyes de seguridad interior, de defensa y de inteligencia por decreto. Es decir, podría desarmar el entramado legal que hoy en día no permite que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior por decreto. Esto quedaría abierto si se aprobara la ley ómnibus con las modificaciones que propusieron ayer los radicales, entre otros. Quería marcar esto porque son 2 matices importantes. Uno, que las Fuerzas Armadas no están de acuerdo. Otro, que el gobierno, si esto pasa por el Congreso, podría hacerlo de todas formas. Sí, bueno, en eso de que no están de acuerdo también hay que marcar que cuando se hizo el cambio de cúpulas de las Fuerzas Armadas y se corrió a una veintena de generales, me enfatizaban fuentes vinculadas a defensa, de que quienes eran corridos tenían una fuente impronta de no intervenir en seguridad interior y que ahora, bueno, asumen jefes que podrían ser más permeables a eso. Digo, primer dato. Segundo, evidentemente la palabra socialistas que utiliza la canciller no es ingenua, está ahí por algo, ¿no? Y digo, esto de querer involucrar a las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, algo que claramente lo está diciendo a todas luces Patricia Bullrich, digo, y evidentemente también se hace eco Luis Petri, que cada vez queda
más desdibujado en su tarea, también hay que decirlo, porque, por ejemplo, en el día de ayer Burch hace referencia a que la Argentina podría enviar apoyo militar a Ecuador, dato que se hace eco. Seguridad, dijo. Seguridad. Hay fuerzas de seguridad. Porque tuvo el decoro de darse cuenta que la cartera de defensa no es de ella formalmente. Es la misma Bullrich que dijo que no había recursos para mandar fuerzas de seguridad a Bahía Blanca, ¿no? Digo... No era terrorismo, Nicolás. Es la palabra clave el día de hoy. Digo, pero lo que dijo Burch tuvo eco, por ejemplo, en diarios de Ecuador, donde resaltan justamente esta situación. Ahí se habla de apoyo militar, pero bueno, sí tuvo ahí la delicadeza de decir seguridad mejor por ella, digo. Pero es un dato no menor y también decía, tiene que ver también con lo que está pasando aquí. Decía, el quema de las cúpulas, el ingreso también de militares en el área de inteligencia, como íbamos contando, en la AFI. Digo, y sobre todo este cambio de cúpulas con un claro norte que tiene que ver con un reposicionamiento geopolítico, de la vinculación que tienen los nuevos jefes de las tres armas, el Estado Mayor Conjunto, su vínculo con Estados Unidos. Hoy nos contaba una periodista de Ecuador, en Habrá Consecuencias, que el embajador de Estados Unidos ya hasta tuvo reuniones con parte del gobierno de Ecuador para, bueno, empezar a ofrecieron controlar. Ayuda públicamente Sí, en y Twitter. tuvo una reunión ya concreta, oficializada, digo, ¿no? Lo que claramente ahí está armando es una red de relaciones, un contexto donde ubica a la Argentina también en ese posicionamiento, ¿no? Bueno, otra delegación de facultades que no fue cuestionada en el Congreso fue la delegación de la posibilidad de permitir el ingreso de tropas extranjeras Increíble. sin autorización legislativa. Que está Insisto, escondida en la mega ley. estamos muy lejos de un escenario así, pero si empiezan a aparecer precedentes, si empieza a volverse moneda común, que Estados Unidos se involucre con personal militar en conflictos en América Latina, bueno, tener esa puerta abierta no nos deja tranquilos para nada. Pero además, no sé, uno entiende la solidaridad regional, todos los presidentes, inclusive, no sé, Petro, digamos, a Lula no lo escuché todavía, pero todos se ofrecieron a ayudar en lo que fuera necesario. Pero fíjate que no se ofrecen a mandar policías o militares, porque uno se pregunta, ¿no? Primero, el nivel de interdependencia cada vez más grande que se ve a través de estos grupos criminales. Por ejemplo, una de las cosas que se vio ayer es que se incautaron del ataque a la toma al canal de televisión, eran armas que pertenecían a las fuerzas de Perú. Claro. ¿No? Se cerró ahora, hay todo un operativo en la frontera de Perú decretado por el gobierno de Perú. Yo no sé si se acuerdan, pero inclusive no me acuerdo si fue el primero o el segundo gobierno de Lula, cuando Lula estaba queriendo avanzar en algún tipo de política de seguridad en las favelas, el llamado PCC, el primer comando, ya no me acuerdo cómo se llama, capital, Comando y el Capital, Vermelo, eso. le hacen una serie de ataques en San Pablo que le hackean la ciudad. Sí. O sea, tenemos también... Y las conexiones con Sinaloa también de los carteles ecuatorianos son notorias y conocidas por todos los que estudian el tema. Tenemos también tenemos, ya dijimos, López Obrador, que no logra terminar de desmilitarizar la seguridad porque no logra realmente de controlar, digamos, todo el territorio. O sea, está muy interconectado y cada vez más interconectado y se ve en las armas que se encuentran en Brasil, en las armas que se encuentran en Perú, en las armas que se encuentran en Ecuador. Todos esos son todos países que también hay elementos de infiltración en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas militares. Por esto que estamos diciendo de estados que se vuelven infiltrables porque son más débiles, porque tienen malos salarios para las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, por problemas en la justicia. Ahora, uno quiere mandar, por ejemplo, a sus propias fuerzas a que trabajen y que que empiecen a generar círculos de relaciones Por favor, no. con fuerzas infiltradas. Por favor, no. Donde Sería... van a tener, o sea, yo lo que digo es, miremos un poquito para acá a dónde nos metemos, cómo nos metemos, porque además estamos en una situación en donde en el mismo Ecuador hablan a veces, por ejemplo, el gobierno anterior, el gobierno actual de Ecuador tiene 2 meses, el gobierno anterior tuvo una crisis de cúpula y de conducción de sus propias fuerzas, o sea, tampoco es que estamos yendo a un lugar eventualmente a coordinar con fuerzas que están completamente jerarquizadas y bien organizadas. Entonces, digo, ya hay problemas en Argentina, serios problemas. Nos estamos abriendo a una red de relaciones o vínculos más estrechos en situaciones
complicadas. Se empezó como antecedente el envío de armas a Bolivia, ¿no? Claro. Por parte de la gestión de Bush también. Aunque Exactamente. ahí había Pero una ahí agenda fue estatal exactamente, fuerte. Ahí fue una cooperación entre Sí. estados, te diría, si vos querés. Ahí fue la política Pero- pura sí. haciendo Áñez con Macri trabajando juntos. Pero digo, ahí no, lo que no tenés es esa infiltración del importar crimen un organizado, problema, de ¿entendés? importar... Porque Claro. son actores que Fue después Estado a Estado. no van a responder al Estado. No, pero lo pensaba en esto, digo, hay causas abiertas allá, lo que pasó con esas armas, para qué se utilizaron, cómo se entregaron, me refiero a que ya hubo, estoy pensando como un antecedente, ¿no? De involucrarse en conflictos en el exterior, que Sí. esto no era un conflicto, era un golpe de Estado, claramente, ¿no? Digo, No, a mí pero- lo que me preocupa es que ahí por lo menos tenés, al ser Estado, un Estado tuviste una trazabilidad. Claro. Acá vamos a perder completamente Sí, la trazabilidad. No vamos a irregular fue O igual. sea, vamos a empezar a ver armas de Argentina en otros países y no vas a saber ni siquiera cómo llegaron. Y hay otra cosa Digo, que ya, preocupa. perdón, lo Sí. vimos en los 90. Sí, Que Claro, bueno. el control del armamento argentino, cuando no se controla o cuando la política decide no controlarlo, es laxo. Carlos Menem termina preso por el contrabando de armas a Ecuador. Es que en este envío de armas tampoco fue legal. Digo, No, fue por el No, Estado, pero no fue pero- legal, tal cual. Pero es entiendo que decís increíble. que hubo una coordinación entre estados. Digo, bueno, de hecho también estuvo la Embajada de Estados Unidos, pero bueno. No, quería decir Otro estado. otro peligro que también tiene que ver con esto, y que ya lo hemos visto porque ya lo ha utilizado Patricia Bullrich en su gestión anterior, es el tema de inventar un problema que no existe para justificar una sobrereacción, un estado de excepción o lo que fuera. Que en este caso es doblemente grave porque podría pasarte como con el pastorcito mentiroso, digamos, ¿no? Si vos empezás a denunciar problemáticas que no existen o incluso a darle cauce a algunas problemáticas pensando que son menores y que después se puedan salir de las manos. Y a mí me preocupó mucho ayer, en el marco del debate en el Congreso, las declaraciones del procurador del Tesoro y del abogado del Estado argentino, el nazi Rodolfo Barra. Ex nazi. No, el nazi, no sé, es ex nazi, como no sé, es ex espía o no sé, ex represor. Que dijo algo que, si uno tiene en cuenta su pasado nazi, no debería sorprender tanto, pero teniendo en cuenta su función en este gobierno y teniendo en cuenta otros antecedentes de este gobierno, a mí me pone bastante la piel de gallina, porque lo que dijo es que en estado de crisis no rige la Constitución. Veámoslo. Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento, lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia Constitución Juan Bautista Alberdi. Él decía en las bases, si el orden, es decir, la vida de la Constitución, nosotros dijimos en la Corte en un fallo Peralta que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Esto preocupa mucho porque en principio esto se entronca con la historia argentina. El fallo de la Corte Suprema que legaliza el primer golpe de Estado básicamente dice que no rige la Constitución porque hay un estado de crisis, una situación de crisis. Acá más adelante dice económica. Porque en general estos casos tienden a ser conmoción interna, seguridad, Crisis ¿no? social. Van corriendo la vara, Económica, van porque lo bajando dijo la vara. claramente. Sí, le pidieron que se rectifique y lejos de eso lo que hizo fue justificarlo, decir que en realidad estaba plagiando a Carlos Fait, se fue al nazismo para Involucrando más intentar... gente. Si me hundo, me llevo un par conmigo. Habló de la Primera Guerra Mundial, del ejemplo del nazismo, lejos de rectificar. Digo, fue muy criticado por muchos diputados que le estaban diciendo, rectifique, no puede decir lo que está diciendo. Y yo ni bien vi esto, ayer me acordé de este fragmento del debate entre candidatos a vicepresidente, entre Victoria Villarroel y Agustín Rossi, donde Villarroel también decía algo parecido. Veámoslo. Lo que nos toque a nosotros como gobierno en caso de ser electos va a ser realmente una proeza por tratar de rescatar a la Argentina del barro. Y lo que me sorprende es que Massa está incendiando todo y pretende asumir el poder el 10 de diciembre. Entonces, ¿qué país querés asumir? Un país devastado. ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?
No era en el debate, perdón, fue en una entrevista. Bueno, entrevista no, porque no lo repreguntaron nada después de que dijera esa barbaridad, pero en una presentación en un canal de televisión. Una conversación. En una conversación amable. Claramente es el seteo ideológico de un sector muy importante del gobierno, que se complementa con un Milei diciendo que no cree que la democracia sea el sistema más efectivo. Digo, si esto sucede, yo no creo que sea inexorable. No creo que sea inevitable, pero tampoco creo que estemos inmunizados. Pero si hubiera en la Argentina un avance de un Estado no democrático o de una forma de hacer las cosas que no va en línea con los 40 años de democracia que traemos, nadie va a poder hacerse el sorprendido. Lo están avisando y lo están diciendo en voz alta de manera reiterada y repetida. Entonces, creo que también acá tenemos que empezar a pensar quienes, sin ningún tipo de distinción de bandera política, quieran vivir en una Argentina republicana, democrática. Después discutimos el rumbo de la economía, después discutimos un montón de otras cosas, pero hay momentos que se tornan irreversibles. Hay pasos que se dan que después no se puede dar marcha atrás. Vos lo mencionabas en el caso de México, y el narco es uno de ellos. Una vez que se instala el narco en un país, no conocemos ningún caso exitoso en un país que haya erradicado el narcotráfico cuando llega a determinado nivel. Porque hasta Colombia, que quizás es el que en este momento está en una situación de recuperación mayor, ¿cuánto le tomó? ¿Medio siglo de guerra civil? Y no lo tiene erradicado. Y no lo tiene erradicado. México, decimos que tampoco está en una situación que haya avanzado mucho. Ahora, ese es un punto de no retorno. La dolarización es un punto de no retorno. Es una medida que si un país da, después dar marcha atrás es costosísima. Y la pérdida de la democracia o del sistema republicano también es un punto de no retorno. Ahí es donde empiezan a aparecer algunas alarmas, me parece, que permiten cruces y diálogos que hasta hace poco eran impensables. Ayer fue un día muy activo en la Cámara de Diputados, no solamente dentro del plenario de comisiones, sino en los pasillos, en los despachos. Hubo mucho cabildeo, visitas y demás. La CGT estuvo reunida con Manes, estuvo reunida con Pichetto, estuvo reunida, según consignan un par de medios, con Lilita. Ese sí que no me la vi venir. Lo que está logrando este gobierno. No, las fuerzas del cielo versus... Grabois estuvo reunido con Monzó y con Mazot. Digo, se está moviendo algo por abajo que da cuenta de eso que nosotros decíamos durante la campaña, que es que el triunfo de Milei echó por tierra o dejó atrás la antigua grieta, la grieta kirchnerismo, no kirchnerismo, que por supuesto es un periodo gradual, porque es un chip que no es que te sacas uno y te pones otro y es inmediato, sino podemos escuchar ayer lo que dijo Los Penatos, lo que dijo De Loredo, pero sí que está permitiendo movimientos tectónicos en la política argentina que antes no estaban. La pregunta es, bueno, los movimientos tectónicos son lentos por definición, y acá tenemos un gobierno aceleracionista que pareciera querer acelerar contra la pared. Habrá que ver cómo se resuelve esa ecuación. La CGT tiene los vínculos aceitados con Pichetto desde toda la vida. Sí, Me claro. acuerdo durante los últimos momentos del gobierno de Mauricio Macri, cuando quisieron pasar la reforma laboral. Pichetto los invitó a la Cámara Alta, al Senado. En ese momento Pichetto era senador. La CGT pega el faltazo. Ya sobre lo último, aparte faltaba poquito, se veía que el gobierno de Macri iba hacia el fracaso y finalmente no pasa la reforma laboral. Ahora, en este contexto en donde dentro de la mega ley, esta ómnibus que tenemos, que te prohíbe juntarte con gente, que te reforma toda la matriz económica y administrativa del Estado, además tenemos una reforma laboral encubierta o descubierta, como quieran. Y ahí la CGT tiene su rol, sobre todo porque fíjate que el paro coincide la fecha con la finalización de este debate en comisiones. O sea, cuando tiene que salir el dictamen el dictamen por la mayoría, puede haber algún dictamen por la minoría o puede no haber dictamen. Vamos a ver cómo dan los números ahí adentro. Pero la CGT tiene un rol clave en este plenario de comisiones, en este debate.
y sobre todo porque es la única que sale del Palacio y va a estar en la calle, por lo menos por ahora. La CGT, y digo todos los movimientos sociales, partidos de izquierda, todos los que se van a sumar el día de la movilización. Así que ahí veremos si triunfa esta especie de funcionamiento extraño que tiene el Congreso. Ayer incluso De Loredo lo dijo, esto tiene que pasar por 25 comisiones, no 3, por el nivel de reforma que está planteando. Habría que avisarla de Loredo que si se tratan en 3 y no en 25 es porque los radicales levantaron la mano para aprobar este tratamiento No, también, aparte ¿no? esa forma que tienen de argumentar en contra pero votar a favor. Es como, para la gente que no está acostumbrada, yo por el laburo de esto, pero la gente que no está acostumbrada a seguir una discusión, que ayer de hecho había 30.000 personas conectadas al YouTube. Impresionante. Impresionante. Al YouTube porque digo, se cerró Diputados TV dejando un montón de colegas en la calle. Ayer la transmisión de Diputados era pésima porque no te ponían el nombre del legislador o la legisladora abajo, un desastre, no podías, tenía que estar rebobinando, parezco vintage, tenía que estar yendo para atrás con el YouTube. Con la virome y el virome, para ver quién estaba hablando, porque algunos diputados son nuevos, no los conozco. Y me parece que es como una especie, entiendo la necesidad de la sociedad, me hace acordar mucho al debate de IBE, cuando en todas las casas a la noche se miraba, se discutía, se aprendía de técnica legislativa, porque sí tenía que pasar de una comisión a la otra. Y ahora toda esta forma de este embudo de presionar y de encajar una mega reforma, que aparte adentro de esa ley está el DNU escondido. Sí. O sea, encima, a través de 3 comisiones y que salga rápido, que salgan 3 semanas, que salgan 2 semanas. ¿Qué es esto? Para darle una pátina de institucionalidad. Bueno, es que si no sube el dólar, diría Dorni, ¿no? Claro. Exacto. Encima, ayer lo dijeron, igual no lo digo yo, lo dijeron los legisladores y legisladoras, decía, ¿por qué nosotros tenemos la culpa de que suba el dólar o lo del Bopreal? Le echó la culpa de lo del bono del Bopreal al Congreso. Pasamos de que la inflación es un fenómeno en todo Monetario. tiempo y lugar monetario a que es un fenómeno legislativo, de repente. Asambleario. Yo soy un poco más pesimista que vos, Nico. ¿En qué sentido? Yo, 2 cosas. Primero, tengo la sensación, esto es una cosa un poco muy opinión, que estos movimientos tectónicos que estamos viendo tienen más que ver con que me parece que la grieta se organizaba alrededor de una hegemonía o una mayoría más o menos clara en casi todas las últimas elecciones, no todas las últimas, pero una hegemonía importante, una primera minoría importante del kirchnerismo. Y lo que me parece es que estos movimientos tectónicos tienen más que ver con que ese protagonismo del kirchnerismo no está tan en primer plano. Por supuesto. Entonces están empezando, y de hecho la CGT está empezando a moverse digamos, está, con movimiento de elefante. con un poco más de libertad porque no está viendo una conducción tan clara. Entonces se están reorganizando y a mí, eso es un movimiento entendible de la política nacional. A mí lo que me preocupa es que eso lo que me dice es que no está, o sea, como que estos movimientos y esta reacción no está vinculada a lo que yo creo que es un momento, tanto nacional como regional, como vos decías, bisagra. Porque vos decías, hay puntos de no retorno. Pero lo que yo traté de mencionar antes de esos puntos de no retorno están decisiones políticas que te llevan a eso. Por supuesto. Estamos en ese momento. Venimos tomando esas decisiones políticas desde hace muchos años que nos trajeron hasta acá. Sí, o sea, estamos mal, pero estamos tomando decisiones que terminan de solidificar un Estado mínimo, un Estado que se retira, un Estado que entrega funciones claves en una región en donde esas funciones claves cada vez están más asumidas por organizaciones criminales, armadas, muy bien financiadas, muy bien conectadas. Entonces, esto no es para decir, veníamos, o sea, el Estado funcionaba bárbaro y lo están por matar. No, funcionaba muy mal. Y de hecho, esa es la legitimidad para hacer lo que están haciendo. Pero, vuelvo a decir, es como vos agarrabas a un ecuatoriano, vamos a decirlo en términos claros, en el 2017 y decía, yo me acuerdo de hablar con gente que quizás en la primera elección lo había votado Correa o en la segunda elección lo había votado Correa, creo que fue 2008, y en 2017 ya estaba enojado. Había un montón de cosas que no le gustaban, estaba cansado de ciertas actitudes hegemónicas del correísmo. Ahora,
Sí, por eso la necesidad de recambio y por eso aparece Lenín Moreno y por eso aparece Pero la Lenín dificultad. Moreno gana con los votos del correísmo. Total, Digo, no es que había era- desaparecido. Pero lo que digo es, había cosas a solucionar, la gente no está contenta, pero hoy miran para atrás Claro. y no hay quien te diga que en 2017 la situación era otra. Y la situación era otra significa había problemas que se podían solucionar. Hoy estamos en una situación donde no hay un dirigente. O sea, salió la CONAIE. La CONAIE, para que sea una idea, es... Son todos los pueblos originarios. Son todos pueblos, pero para que nos demos una idea, una noción, acá está la CGT, acá hay movimientos sociales. En Ecuador no hay grandes sindicatos fuertes. Claro, es otra composición. Sí. El único con capacidad de movilizarse en Ecuador y de eventualmente hackear un gobierno, el único es la CONAIE. Pero perdón, ahí la CONAIE no fue aliada de No. Correa. O lo fue Al un tiempo principio y después no. Por eso Claro, te digo, por eso para pierden. 2016 y también no logra volver a ganar el correísmo porque nunca... Reconstruyó ese vínculo. Nunca se comió el sapo que se comió Cristina en el 2015. Total, Básicamente. ahí vos sabés que 2019, perdón. mirando esa experiencia y también mirando la de Bolivia y la nuestra, digo, la dificultad de los partidos que representan a los sectores populares de generar descendencia Ni nos hablar. mata, Ni hablar. porque nos deja en manos de la derecha, o sea, es muy difícil generar descendencia. Nosotros lo ¿El sabemos. problema es generar descendencia o es también saber ir modificando y adaptando su propia agenda una vez que ya Las dos fuiste cosas. superando los escollos que tenías al principio? Vos sabés que lo decía Álvaro García Linera, decía, los partidos populares pretenden perpetuarse mostrando lo malo que es la derecha y que los sectores populares tienen que estar agradecidos de su existencia. Y no es así. y no es así. Vos tenés que seguir dándole derechos, tenés que seguir ampliando. No es que no tienen por qué estar agradecidos de por vida porque hubo una época en que le mejoraste la vida. Tiene que seguir pasando, porque si no perdés. Pero además, muchos de esos derechos que reclama la sociedad no necesariamente van en la misma línea ideológica del gobierno que se los dio. A mí es eso. Es decir, un gobierno que te dio el derecho A, B, C y D, Total. quizás no tienen sus manuales E, F, sino que piensa en J y K, pero la sociedad te pide E y F, no J y K. ¿Entendés? Ahí hay una cuestión de saber leer también a las sociedades. Pero insisto, ese es un problema que teníamos en 2015. Bueno, No, ni hablar. Ahora tenemos un problema muy y en distinto. 2019, Nico. No, pero a ver, yo creo que En si 2019 hubiera habido también. un segundo mandato de Macri consecutivo y que en ese segundo mandato de Macri consecutivo hubiera caído la pandemia, que es un poco lo que pasó en Ecuador, no sé si en la Argentina estaríamos en la situación en la que estamos hoy. Y esto no es para rescatar a sentido? Alberto Fernández ni nada. Digo que hubo durante el 2019, Ah, que estaríamos 2023, peor, decís. se estancó. Un gobierno que venía a recuperar, a crecer, a devolver, no pudo hacer nada de eso y decepcionó a todo el mundo, pero frenó un proceso de caída que en Ecuador no se frenó. Lo cual a mí me lleva a pensar la cantidad Bueno. de daño que puede hacerse 4 años más Es que ahí, de reitero, lo que está proponiendo el gobierno de Milei. Reitero, de en la Argentina. 2017 a 2023 hay 6 años. Por eso. Y lo que digo es por eso digo, ya veníamos hablando de urgencia, decíamos, ¿no? El peronismo no tiene tiempo de reorganizarse de manera gradual, es ahora. Lo que estoy diciendo es, llegar a un punto como el Ecuador, en el que no hay dirigente, y vuelvo a lo de la CONAIE, Claro. que ni siquiera la ¿con CONAIE... quién hablas? Ni siquiera la CONAIE puede hoy públicamente salir a decir, por ejemplo, en el decreto de Noboa dice que la declaración de conflicto interno es contra las organizaciones que declara terroristas y contra todo agente no estatal beligerante. Ayer hubo 1 o 2 analistas que se animaron a decir, y perdón, esto puede ser cualquiera. Sí. Claro. Que si mañana sale una organización a cortar la calle, ¿se la considera beligerante? ¿Es una agente no estatal? ¿Combativa? La ley, ¿Beligerante? la ley que se estuvo discutiendo ayer se parece mucho a eso que estás Entonces diciendo. lo que digo es que llega un momento donde la situación es tan dramática que políticamente es entendible el mensaje que sale a dar Correa, el mensaje que salen a dar todos los dirigentes políticos e inclusive la CONAIE, que es el principal movimiento social organizado en Ecuador. Es que cuando llegaste a ese punto ya no perdiste. lleguemos al punto Claro. donde nadie ya pueda cuestionar públicamente que esta la única solución es los militares, porque además la única solución no es los militares. O sea, vos hablas con gente de seguridad hoy y te dicen, y si vos mandás a los militares a tirar 45 tiros adentro de las cárceles, esto va a empeorar.
México, Colombia, digamos. Vos tenés que volver a reconstruir el sistema de inteligencia, o sea, cuestiones que además, vamos a decir la verdad, para el progresismo, para las centroizquierdas latinoamericanas, les cuesta aceptar. Pero hay que ir por un sistema de inteligencia, o sea, estas cosas se consiguen Pero con claro. prevención. Hay que refinanciar fuerzas de seguridad y fuerzas militares bien pagas. Ahora, Bajo una conducción civil de un gobierno popular. cuando Eso se estás puede atacado, cuando estás bajo ataque, no hay discusión. Esto pasa lo mismo en Israel, no hay Sí, 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 discusión está claro. sobre nada. Está claro. Y mi sensación es, ahí sí digo, veámonos en ese espejo, porque yo no creo que nos dolarizamos si somos Ecuador, pero sí veamos en un espejo de esto puede destruirse en 6 años. 6 años. El colapso del Estado. Lo habíamos hablado hace un par de semanas y lo vamos a seguir hablando ahora en el programa donde vamos a tratar este tema, por supuesto. Gracias, Jime, gracias, Franco, gracias, Lau, Alexis también. Por nada. Quédense, que ya venimos en un minuto nada más con Navarro 2023 y vamos a seguir hablando de este tema porque me parece que es el más importante en la agenda. Es si vamos a seguir siendo un país o no, básicamente, nada más y nada menos.